Hola, buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida. ¿Podrían confirmarme que todos me estén escuchando correctamente? Muchas gracias. Perfecto. Pues entonces damos inicio a este jueves fiscal. Bienvenidos sean todos ustedes. Espero que este seminario sea de mucho conocimiento y aporte para ustedes. El- en esta ocasión, y como todos los jueves, será impartido por nuestro fiscalista y contador, Hugo Torres. Le damos la voz y que tengan excelente día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Con un gusto de saludarlos y como siempre agradeciendo su tiempo para esta pequeña charla que vamos a tener acerca de operaciones simuladas. Entonces, pues vamos a empezar con nuestra charla. Pues como todos sabemos, al día de hoy está muy en boga los temas de las operaciones simuladas que es más, no es más que otra cosa que el tema de la venta de facturación para efecto de detrimento de las bases de impuestos. Entonces, es bien importante que empecemos y consideramos que esta charla está enfocada principalmente a todos nosotros los contribuyentes que realmente hacemos las operaciones, pero que por algún tema, algún error, alguna deficiencia dentro de nuestra administración interna y o en su defecto por algún tema de nuestro proveedor que pudiera traer la misma situación que nosotros de malas prácticas administrativas, pues pudiera ser óbice de que la autoridad nos pudiera tildar supuestos de operadores simulados, ¿no? Es importante y reitero, la charla va encaminada a conocer de manera general qué es lo que está pasando cómo la autoridad detecta estas operaciones, qué es lo que está pasando actualmente y que está enfocado a nosotros, los contribuyentes reales, ¿no? Los contribuyentes que en efecto tenemos una operación que de repente nuestro proveedor, por el error de no estar localizado, lo subieron a la lista presuntiva y la autoridad nos notifica a nosotros que tenemos que autocorregir nuestra situación porque los efectos fiscales de ese comprobante pues no se pueden dar. Entonces, esto, este es el fin de la charla, ¿no? Prevenir todos esos temas que pudiera tener la autoridad en contra de nosotros cuando realmente estamos ejerciendo nuestras operaciones de negocio. Pues vamos a empezar en tema brevario de las operaciones simuladas y pues los antecedentes. Como todos recordaremos, bueno, un poquito más antes de la reforma fiscal del 2014, en 2010 la OCDE ya nos había comentado que nosotros como país éramos de los países miembros que menos tributación generábamos, por lo que teníamos que revisar todas nuestras estructuras de fiscalización. De ahí, y 4 años posteriormente, la autoridad emite una reforma fiscal en el 2014, donde hubo cambios sustanciales muy profundos, principalmente en el Código Fiscal de la Federación. Y uno de ellos, y muy importante, es que se incorpora el artículo 69B en el Código Fiscal, donde nos habla precisamente de que la autoridad ya detectó este tipo de prácticas y trata de poner cierto orden, ¿no? Entonces, en ese momento dice, bueno, a quien emita este tipo de operaciones simuladas, pues va a tener consecuencias fiscales. No, ese fue el antecedente. Posteriormente, y nada más como verbario también, posteriormente sale el artículo 269B bis, que es el que ataca la transmisión de pérdidas fiscales indebidas. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en el 69B únicamente. Por ende, y no vamos a dar lectura tácita, sino literal al artículo 69. Y bueno, nos dice este artículo que efectivamente cuando la autoridad detecte que un contribuyente emite un comprobante fiscal sin contar
en sus bases de datos con alguna presunción de activos, háblese de activos fijos para la realización de su operación, con personal, infraestructura o capacidad material, la autoridad podrá presumir que este contribuyente está emitiendo operaciones simuladas, o sea, se está posiblemente vendiendo facturas, ¿no? Entonces, en este aspecto, aquí nos da la primera situación. Cuando nosotros, y más adelante también lo vamos a ver, pero nosotros no en nuestra propia operación a lo mejor no necesitamos de activos fijos o no necesitamos de personal propiamente y a su vez esto pues lo representamos en nuestra declaración anual, pudiera haber una consecuencia de que la autoridad determinara discrecionalmente de que nosotros pudiéramos estar en este supuesto. Claro que la realidad es de que nosotros nos dedicamos a una operación lícita real que por su propia característica a lo mejor no es necesario contar con estos tipos de atributos, es importante que en nuestra operación interna establezcamos controles, parámetros, contratos que nos ayuden a determinar o que ayuden a demostrar que estas operaciones sí las realizamos efectivamente, ¿no? Entonces seguimos un poquito verificando el artículo 69b y en sus siguientes párrafos no lo transcribí todo, nada más quise resumirlo un poquito. En el tercer párrafo nos dice, las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, que es el listado que el SAT publica para los contribuyentes que están en un supuesto de emisiones de operación simulada o en el listado definitivo de que efectivamente no pudieron desvirtuar que no generan operaciones simuladas y ya las pusieron en el supuesto definitivo. Nosotros, los que adquirimos en un supuesto dado comprobantes u operaciones con ellos, no podemos darle el efecto fiscal. Esto es muy importante. Eh, cuando nosotros que en el momento que sepamos esto, a ver, perdón por este error, esta situación, ¿me pueden confirmar que sí efectivamente se escucha el audio? Perfecto, disculpen los inconvenientes técnicos. Ok, pues vamos entonces a regresarnos un poquito. Comentábamos, no sé en dónde se haya quedado, pero bueno, vimos un poquito del antecedente a partir de 2010 que la OCDE nos dice, estás teniendo recaudación, es mejorar tus esquemas de fiscalización. Para esto la autoridad emite la reforma fiscal en el 2014 que principalmente se enfocó en el Código Fiscal y donde incorpora el artículo 69b. En esa tesitura estábamos hablando ya del mismo artículo 69b, donde la autoridad puede presumir que un contribuyente emite operaciones simuladas si ella no detecta en la base de datos del mismo contribuyente que éste cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material para efectos de emitir esos comprobantes. Reiterábamos
comentábamos, perdón, que era importante que nosotros, que por nuestra propia característica de nuestra operación, muchas veces el contribuyente no necesita tener a lo mejor personal, inclusive activo fijo, alguna infraestructura para poder realizar sus operaciones. En este supuesto, en esta situación, siempre hay que tener información alterna para poder demostrar que sí efectivamente realizamos operaciones verdaderas, ¿no? Pongamos el ejemplo de un comisionista que únicamente necesita su teléfono, hablando hipotéticamente, para realizar sus operaciones de venta. Digo, en estos tiempos, a lo mejor ya una laptop es indispensable a una computadora personal. Sin embargo, hablemos de nada más el teléfono celular. En ese aspecto, pues no requiere de otros activos, otro personal y posiblemente, pues el producto que vende, el servicio que pone en el mercado es un servicio de alto segmento, un producto de alto valor, por lo cual las comisiones al momento de efectuar las ventas son altas, ¿no? Y recibe grandes cantidades de dinero por estas comisiones. Entonces, al momento de presentar la declaración anual, que hago un paréntesis, ¿dónde toma la información la autoridad fiscal para efecto de estas presunciones? Principalmente de la declaración anual y posteriormente de demás información que se haga llegar, por ejemplo, DIOTS, eh, eh, contabilidad electrónica, algunos aspectos de esa manera, ¿no? Pero, sin embargo, es la primera base de esta información es la declaración anual. Aquí yo insistiría mucho que tengan mucho cuidado en su presentación. Si tienen activos fijos, preséntenlos. Si ya se terminaron de depreciar, no importa. Hay que presentarlos en nuestro estado financiero y en nuestra área de deducciones, si es que todavía tiene deducción de inversión. Si tenemos personal y tenemos detallitos por ahí que nos han pagado algunas retenciones, algo por el estilo, de todas maneras, preséntenla en su declaración anual. Es más fácil desvirtuar un tema de que sabes que hay una diferencia en tu efecto de retenciones de sueldos y salarios o asimilados que un tema de 69 por una presunción indebida, ¿no? Y en cuanto a la infraestructura o capacidad material, pues bueno, aquí son dos aspectos bastante particulares. ¿Por qué? Porque otro de los aspectos que la autoridad, en donde puede determinar que el contribuyente está efectuando operaciones simuladas es, por ejemplo, el mismo comisionista que hablamos. Este comisionista pues tiene hipotéticamente comisiones de 2 millones de pesos al mes por el producto o servicio que ponen en el mercado. Y cuando llega a su oficina, pues bueno, su oficina está en un edificio en reforma, pues es de buena presentación, puede coincidir con la operación o con los recursos que él está manejando y entonces tiene una estructura física de negocio, ¿no? Ahí están las oficinas del comisionista y dice, pues aquí son mis oficinas, ¿no? Sin embargo, hablemos del mismo comisionista y de repente no está localizado o llegan a su domicilio fiscal y es un cuartito de 2x2, pues la verdad en una zona que a lo mejor los ingresos le pudieran ayudar para hacer mejor el tema de la oficina y la autoridad dice, pues que no me cuadra todos tus ingresos que estás teniendo con la oficina que tienes. No estamos dejando fuera de que puede haber la posibilidad de un negocio real que se maneje de esa forma. Sin embargo, recordemos que la autoridad está actuando de manera discrecional. Y si yo gano 2 millones de pesos mensuales y tengo una oficina de 2x2 que ni siquiera un sanitario tiene, pues puede presumir que únicamente estoy vendiendo facturas, ¿no? De ahí que lo que estábamos comentando, que es importante que tengamos también documentación alterna a estos tres temas para efecto de poder comprobar un contrato de a lo mejor de comisión en el ejemplo que estamos hablando, el contrato de arrendamiento, el contrato del teléfono, posiblemente aquí valdría la pena, y reitero, muchas veces lo dejamos de lado, pero a lo mejor la computadora personal con todo el envío de cotizaciones, de interlocución entre la empresa que produce o vende el servicio con la empresa compradora, todo eso es importante de manera alterna, un poquito más adelante lo vamos a verificar, que hay que tenerlo en forma al día. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar en un momento dado a poder demostrarle a la autoridad que este servicio que estamos prestando o que estamos obteniendo es real.
Y dando pase otra vez al artículo, decíamos que si el contribuyente que fue publicado en las listas, ya fue publicado en las listas, perdón, nosotros le damos efecto al comprobante, corremos el riesgo que el efecto para deducción de ICR y acreditamiento de IVA quede sin el mismo, quede sin efecto. ¿Por qué? Porque ya el contribuyente que nos vendió o nos dio ese servicio ya está publicado de manera presuntiva o definitiva, ¿no? Entonces, es importante, esto es a grandes rasgos lo que trata el artículo 69, aparte de que la temporalidad y fechas que nos marca el mismo artículo para efecto de desvirtuar ante la autoridad, los plazos correspondientes. Nosotros, a partir de que la autoridad detecta que un contribuyente puede estar en ese supuesto, le notifica. Y a partir de esa notificación, el contribuyente tiene 15 días para poder demostrar lo que a su derecho convenga. Puede solicitar un plazo extra de 5 días solamente. Posteriormente, la autoridad, ya recibiendo toda la documentación, tiene un plazo de 50 días para poder dar su evaluación acerca de la documentación que presentó el contribuyente. Si en ese plazo, en los primeros 20 días de ese plazo de 50 días, la autoridad requiere más documentación antes de que terminen esos 20 días, se lo pedirá al contribuyente. Y el contribuyente todavía tendrá otros 10 días adicionales para poder presentar la información. Obviamente, esos 20 días más los 10 días paran el plazo de los 50 días. Entonces, posiblemente ya no estamos yendo como a 70 días, ¿no? Pero bueno. Después de que la autoridad ya evalúa toda la documentación, le notificará al contribuyente durante los 10 días posteriores, a partir de que se cumplieron los 50 días, el efecto o la resolución que haya tomado. Asimismo, también se lo notificará, bueno, lo notificará vía buzón tributario, y si estaba en los supuestos preventivos, en el presuntivo, perdón, y el contribuyente acredita que realizó la operación, la autoridad tiene la obligación de bajar al contribuyente de esa lista presuntiva. Sin embargo, si a discrecionalidad de la autoridad el contribuyente no acreditó que realizó esas operaciones, pues obviamente el contribuyente va a pasar a las listas definitivas de emisores simulados. Entonces, como podemos observar, estamos a merced de la discrecionalidad de la autoridad, ¿no? Por ende, una operación real, una negociación real que a veces no cuenta con todas las características normales de un negocio, debemos también de apoyarnos de temas como contratos, jurídicamente hablando, cotizaciones, remisiones, envíos, entradas al almacén, para poder en algún momento demostrarle a la autoridad que sí efectivamente realizamos esas operaciones, y a quien le estamos dando el comprobante efectivamente está teniendo el derecho de deducir ese gasto dentro de su contabilidad, ¿no? Es importante tomar en cuenta todo eso. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Entonces, de acuerdo al artículo 69, existen dos personas que intervienen en la operación para la presunción de efectos simulados. Quien expide el comprobante, también llamado empresa que factura operaciones simuladas, o sea, hace el EFO, y quien lo recibe y deduce y acredita, también llamada empresa que deduce operaciones simuladas, EDOS. Estas son las dos figuras que están inmersas en el artículo 69. Bueno, como ya estábamos hablando, el EFO lo manejan de manera presuntiva en esa situación por emitir comprobantes fiscales y no tener personal, y no tiene activo, no tiene instalaciones adecuadas para la realización del negocio, y no se encuentra localizado. Ajá. O puede no tener personal, si tiene activos, no tiene las instalaciones adecuadas, pero sí está localizado. O sea, aquí se puede dar un juego de parámetros donde la autoridad, a su discrecionalidad, puede decidir si el contribuyente merece estar en las listas presuntivas
o no merece estar. Y por el otro lado, el EDO, que es quien adquiere los comprobantes para simular un aumento en sus gastos de operación. Eso es lo que nos dice el artículo 69b. Pero vemos que aquí existe un vínculo muy fuerte. Si yo, comisionista, le pasé la factura de mis comisiones a la empresa que vende ese tipo de productos, pues obviamente hay una relación de negocio que a lo mejor puedo demostrar con un contrato de comisión mercantil, ¿no? Y obviamente la empresa que vende ese producto podrá demostrar fehacientemente que contrató los servicios del comisionista para poder realizar la venta de sus productos, ¿no? Y sin embargo, el comisionista no tiene pues personal, no tiene activos y posiblemente sus instalaciones no son las adecuadas. Pongamos que sí está localizado, ¿no? Entonces, como no tiene estas características, lo que decíamos anteriormente, hay que hacernos llegar de más características como son los contratos, órdenes de compra, órdenes de salida de almacén, para que podamos demostrar una relación plena de negocio y quien expide la factura, pues es un ingreso lícito, quien deduce es una deducción lícita y no tenemos, la autoridad no tendría oportunidad de seguirnos manteniendo en un listado presuntivo. Reitero, estamos hablando de operaciones que efectivamente sí se realizan, de contribuyentes que efectivamente sí existen y que posiblemente por su estructura de negocio, por sus características del mismo, muchas veces no cuenta con todas estas características de tener personal, activos, instalaciones. Bueno, actualmente que esté localizado, pues ya prácticamente se vuelve una obligación porque inclusive se puede dar la cancelación de sellos digitales al no estar localizado. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿no? También nosotros como contribuyentes debemos estar revisando, pues si no, diariamente, por lo menos cada semana, cada 15 días, que alguno de nuestros proveedores pues no se encuentren en los temas de un listado presuntivo para efecto de no tener problemas futuros. Como lo comentábamos, cuando la autoridad presume que el emisor del CFI cumple con todos los requisitos de un EFO, o sea, no tener lo anterior, las características anteriores, pues lo notifica y lo publica en las listas presuntivas. Ya lo comentábamos. Aquí el contribuyente tiene 15 días para desvirtuar, puede pedir 5 días adicionales y ya entregando la información, la autoridad tendrá 50 días para contestarle. Para analizar la información. Después de esos 50 días, tiene 10 días para notificarle al contribuyente su resolución, ¿no? Para nosotros, contribuyentes reales, en este momento de la notificación a las listas presuntivas, es cuando nosotros, quienes emitimos el comprobante o hacemos deducción del comprobante, ajá, tenemos que ir ante la autoridad a aclarar nuestra situación. Eso tiene que ser de manera inmediata, independientemente que tengamos los 15 días, al ser publicados, pues ya corremos un riesgo. Y reitero, como estamos a discreción de lo que quiera que se le demuestre la autoridad, pues si no contamos con toda la información o tenemos que estarle estructurando, debemos aprovechar estos tiempos que tenemos. Entonces, en este momento, hay que ir ante la autoridad y aclarar nuestra situación, ¿no? Es importante, y aquí se lo subrayé, ¿no? Si no contamos con los elementos que presume la autoridad por los cuales pudiéramos estar en una lista presuntiva, los contratos, evidencia fotográfica inclusive, cotizaciones, lista de personal, aunque esté proporcionado por un tercero, todo este tipo de integración de documentación nos puede ayudar a demostrar la realidad de la operación. La autoridad lo que quiere es que le demostremos el cómo y el porqué del gasto de manera documental, ¿no? Si yo gasté en comisiones, ¿por qué tuviste que gastar en comisiones? Oye, este vendedor es efectivo, tiene esto, tiene el otro, no le conviene estar empleado conmigo, por eso tenemos un contrato de comisión mercantil, él me efectúa ventas de estos rubros, es un producto sensible, no cualquiera lo conoce, tiene capacidades técnicas. Todo eso lo tenemos que demostrar. ¿Cómo? Pues a lo mejor, por ejemplo, anexando al contrato un currículum del vendedor,
¿no? Donde él tiene, pues, capacidades académicas, capacidades técnicas, donde conoce el producto, donde puede desarrollar una venta hacia el cliente. Entonces, toda esa documentación en ese momento hay que demostrárselo a la autoridad, ¿no? Es muy importante. Sin embargo, digo, no está de más, y algunos creo que ya lo hemos estado viviendo continuamente, que actualmente que para que un cliente nos pague o un proveedor nos surta, muchas veces nos están pidiendo ya nuestra opinión de cumplimiento positiva. Es importante y bueno, y es nuestra obligación estar al día con nuestro cumplimiento de obligaciones. Por ende, yo también les comparto que es un tema importantísimo que esté siempre positiva su opinión de cumplimiento. Como se los decía, a discreción de la autoridad, pues si no se demuestra que hubo materialidad de la operación, pues podemos tener problemas porque ya estaríamos en un supuesto de definitivos. Aquí quería hacerles un paréntesis. Obviamente, no sé, como nosotros como contadores tenemos un espacio dentro de este procedimiento del 69 y para mi punto de vista es el preventivo. ¿No? Es el preventivo en donde tenemos que armar contabilidad, tenemos que darle un correcto un correcto manejo a todas las operaciones, soportar toda nuestra operación de manera documental, estar al pendiente de contratos, de que se lleve un control interno que ahorita lo veremos mínimo, no importa el tamaño de la empresa que seamos. ¿Para qué? Para que tengamos herramientas para que en un supuesto de que la autoridad diga, es que no me convence que tú realices este negocio, podamos demostrárselo, ¿no? Porque aparte, ya en los términos legales, que es donde entran nuestros colegas abogados, el 14 de junio de 2019, prácticamente hace un mes y par de días, salió una jurisprudencia por contradicción, la jurisprudencia 2J78-2019, donde la autoridad le dan la validez de que durante el procedimiento de revisión de un contribuyente bajo el articulado 42 del Código Fiscal de la Federación, que son las facultades de comprobación, recordemos un poquito la visita domiciliaria, la revisión de gabinete, la revisión electrónica, principalmente esas, para que la autoridad nos pusiera en un supuesto de emisor simulado, primero tenía que agotar los días que marca el artículo 69b y posteriormente ya dar su resolución para que pudiéramos estar desvirtuados o ya en un listado definitivo. Ahorita, a partir de esta fecha, el 14 de junio, ya no. Ya la autoridad puede llegar con una facultad de comprobación sin necesidad de haber iniciado el procedimiento del artículo 69b y con la información que empieza a recabar decir, tú eres un contribuyente que realiza operaciones simuladas o tú eres un contribuyente que deduce operaciones simuladas. Esto, estimados amigos, es de una importancia tal que nos deja en total indefensión ante la autoridad en todo este procedimiento del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente, los colegas abogados podrán tener oportunidades de defendernos en otros aspectos. Sin embargo, como yo se los comentaba, en la parte que a nosotros nos corresponde como contadores públicos, en el momento mismo del inicio de una facultad de comprobación por parte de la autoridad, esta ya puede estar, ya puede decir discrecionalmente que somos un contribuyente que emite o deduce operaciones simuladas. De ahí
Creo que se acaba de ir el audio nuevamente. Ok, ya me escuchan, ¿verdad? Disculpen, ahora sí ha estado muy intermitente el tema del internet y creo que eso ha desfavorecido un poquito la charla. Disculpen, por favor, los contratiempos técnicos. Bueno, me imagino que nos quedamos en el tema de la jurisprudencia, donde yo les comentaba que el 14 de junio del mes pasado, perdón, el 14 de junio, en la Suprema Corte por contradicción sacó una jurisprudencia por contradicción donde indica que la autoridad con la simple facultad de comprobación del artículo 42 con cualquiera, ya sea revisión electrónica, visita domiciliaria, revisión de gabinete, que son las más comunes, puede presumir la operación simulada de un contribuyente, sin necesidad ya de siquiera tocar el artículo 69, ¿no? Entonces, les comentaba que es importantísimo que nosotros como contradores en la etapa previa, en la etapa de prevención, estemos atentos de toda la situación que prevalece dentro de la empresa, desde la localización del domicilio, desde una opinión positiva, una opinión de cumplimiento positiva, desde que nuestras declaraciones y papeles de trabajo estén en relación con nuestra contabilidad, desde que ya en temas de control interno estemos emitiendo, tengamos controles de facturación, de cobranza, si manejamos inventarios, tengamos controles de entrada, salida, de tal manera que podamos nosotros demostrar en algún momento ante la autoridad, reitero, y vamos a oír dentro de esta charla todo el tiempo demostrar, porque ya ni siquiera es comprobar, es demostrarle a la autoridad que efectivamente realizamos las operaciones. Y tocábamos un tema bastante importante, el tema del timbrado de las nóminas, lo importante que se vuelve. Por ejemplo, tenemos el gasto de nómina, tenemos a nuestros trabajadores, pero no timbramos el recibo de nómina. El SAT, por obvias razones, pues no recibe esa documentación, independientemente que pongamos en nuestra declaración anual que pagamos nóminas. El tema es de que no le estamos demostrando a la autoridad de que efectivamente erogamos ese gasto, ¿no? Igual el activo fijo, podemos tener la factura, pero si no la analizamos, si no la aterrizamos concretamente en cuentas correctas de activo fijo y no lo representamos correctamente en nuestra declaración anual, el SAT puede presumir que tampoco tenemos activo fijo. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces por conveniencia fiscal mandamos el activo fijo a gasto directamente. Entonces, vean la importancia ya de la prevención en este momento ante una presunción de la autoridad. Claramente, pues le dejan carta abierta a la autoridad para efectos fiscalizadores. Sin embargo, a nosotros nos corresponde demostrarle que efectivamente somos contribuyentes reales, que el por qué hacemos un gasto, por qué lo requerimos así o por qué emitimos nuestros ingresos de tal o cual manera. Es importante y es donde yo les decía que nosotros como contadores estamos atentos en ese primer bloque. El bloque posterior, el bloque de defensa, pues creo que le corresponde ya a nuestros colegas abogados por los temas jurídicos que se tienen que manejar. Sin embargo, también si ellos llegan sin ninguna herramienta útil para defendernos, pues obviamente se complica más la situación del contribuyente, ¿no? Y hablábamos un poquito de todo esto que necesitamos tener de manera alternativa, ¿no? Y yo creo que independientemente que cumplamos con los elementos que la autoridad eh, tiene de parámetro para efecto de generar presuntivamente a un contribuyente en operaciones simuladas, en los listados de operaciones simuladas, independientemente que contamos con personal, activo fijo, una estructura de negocio real, bien relacionada con el mismo, nosotros no debemos dejar de ver qué importancia puede tomar nuevamente controles internos y la respectiva contabilidad dentro de las empresas. Es importante que tomemos en cuenta que no importa la magnitud, el tamaño, el movimiento de nuestro negocio y o empresa,
todos pueden ser afectos a un pequeño control interno, un control pequeño medio, un control interno robusto, para que eso dé como resultados una sana contabilidad y una sana determinación de impuestos, ¿no? Entonces, no importa el tamaño, a veces nos vamos con la idea, no, es que eso es para las grandes empresas, no. Inclusive desde que se emite mal una factura, estamos ya teniendo errores con nuestro control interno. Recordemos, y haciendo un paréntesis, si mal no recuerdo, la última semana de junio, el, la última semana o la primera semana de julio, el partido Morena envió una propuesta de modificación al Código Fiscal de la Federación, obviamente siendo más estrictos con este tema de las facturaciones simuladas, de las operaciones simuladas, perdón. Sin embargo, se vio la propuesta de la desaparición de contabilidad electrónica. Esto puede tener muchas aristas. ¿Por qué? Porque recordemos que ya la autoridad tiene toda la información con toda la cantidad de CFDI que recibe de parte de nosotros, incluyendo sus complementos, el CFDI de ingresos, el complemento de pago, una nota de crédito, el CFDI por nómina, el CFDI comercio exterior. Todo esto, y reitero por qué voy a las reglas y políticas de facturación, en algún momento la manera de emitir los comprobantes va a determinar presuntivamente para la autoridad qué está haciendo un contribuyente. Y reitero, no demos por hecho, no dejemos a la deriva las reglas de emisión de los comprobantes fiscales digitales. Es importantísimo. Si llega a pasar esto en el tema de la desaparición de contabilidad electrónica, obviamente que no le ha funcionado a la autoridad en mi parecer, pero de dónde va a tomar toda la información que ya lo hace, pero al 100% y le va a dar una validez total, es la emisión del comprobante. Entonces, es importantísimo que empecemos por eso, no importa la magnitud de nuestro negocio, de nuestra empresa. Si empezamos emitiendo mal un comprobante de facturación, si no entregamos complementos de pago, si no exigimos nuestros complementos de pago, empezamos a generar riesgos, riesgos en nuestro control interno que por ende, van a determinar una mala contabilidad y por ende van a determinar un mal cálculo de impuestos. Entonces, vean la importancia que empieza inclusive desde que facturas, cómo le emites, qué productos estamos vendiendo. Recordemos que el tema de las operaciones simuladas va de la mano con el CFDI. Si yo me dedico a dar comisiones mercantiles, pues no puedo facturar papelería, porque en teoría no es mi giro, ¿no? Si yo soy una comercializadora, pues bueno, debo definir y debo tener controles internos que me permitan demostrarle a la autoridad que yo como comercializadora, un ejemplo, un Office Depot, puedo vender papel, equipo de cómputo, de repente mochilas escolares, impresiones, escaneos, todo ese tipo de cosas se regula desde el control interno, ¿no? Entonces vean la importancia, no es necesario que seamos grandes, enormes, podemos ser una empresa de 2 personas y únicamente tener estipulado de qué manera se pueden emitir las cuestiones, en qué manera no se pueden emitir, y eso nos ayudará a tener un mejor control interno. Lo mismo, ¿no? Lo que comentábamos, los complementos de pago, por ejemplo, en las áreas de tesorería y cobranza, exigir nuestros complementos de pago a todos nuestros proveedores sin excepción, entregarles complementos de pago a todos nuestros clientes sin excepción, de acuerdo a las reglas establecidas. Eso va a llevar a que toda la operación que recibe el SAT la analice de manera correcta y no le demos espacio para determinar discrecionalmente, derivado de nuestros errores administrativos, problemas de este tipo de situaciones. Ajá. Entonces, es importante y vean perdón, es importantísimo que vean de qué manera el control interno en mayor escala o menor escala puede ayudar a un contribuyente a que todas sus operaciones estén bien soportadas. Si tenemos el contrato de un solo trabajador o tenemos un solo trabajador, no importa, vamos a extender el contrato,
de tal manera que ese contrato cuadre con nuestra emisión de recibo de nómina, con nuestro registro en el Seguro Social, y de esa forma evitar los riesgos y o contingencias que pudiera provocarnos la autoridad por un mal análisis, por un mal envío de información y por un mal análisis de la misma, ¿no? Hago también hincapié, por ejemplo, en el caso de tener operaciones intercompañía, que son muy comunes. Es importantísimo que si rebasamos los 30 millones de pesos de operaciones intercompañía, hagamos nuestros respectivos estudios de precios de transferencia. Si no los rebasamos, no tenemos problemática. Sí, pues bueno, con el estudio de precios de transferencia. Si no los rebasamos, pues nada más establecer como políticas internas el manejo de los contratos, el manejo de las cotizaciones, manejos de inventarios y o servicios que se presten para efecto de que podamos establecer un buen control interno. Eh, es bien importante porque esto va a derivar en una contabilidad sana, en registros contables sanos. Entonces nos va a ayudar a disminuir radicalmente riesgos ante la autoridad. Por obvias razones, ¿no? El hecho de tener controles internos mínimos o robustos pueden llevar a que nuestra contabilidad en automático siempre esté al día y siempre esté correctamente integrada, ¿no? Que pues, realmente no tengamos que hacer depuración de saldos, que nuestras aplicaciones de IVA de acuerdo a los complementos y DIOT pues, estén cuadrados, la aplicación de resultados de ejercicio en las declaraciones anuales, aplicación de inventarios contra costo de venta ya sea en las declaraciones anuales o conforme están en nuestras políticas internas de costo de ventas, las valuaciones de moneda extranjera, bien importante, no pierdan de vista esto. Actualmente, algunas empresas, algunos negocios tienen oportunidad de hacer negocios con el extranjero, ya sea con clientes o proveedores. Entonces, de ahí viene la necesidad en algunas ocasiones de tener cuentas en dólares. Hay que manejar la correcta evaluación. ¿Por qué? Porque en el caso de una facultad de comprobación de la autoridad, si no están valuadas correctamente nuestras monedas, principalmente en el rubro de bancos, podemos tener diferencias contra lo que la autoridad pida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ajá. Entonces, no pierdan esto de vista si ustedes tienen que manejar moneda extranjera para efecto de una correcta evaluación. La cuenta detallada en gastos por terceros. Recordemos que el 30 de abril salió la resolución miscelánea fiscal para 2019 y se anexó la regla específicamente para el manejo de gastos por cuenta de terceros, donde inclusive nos dice que la autoridad también va a sacar reglas para la emisión del complemento de gastos por cuenta de terceros. Ajá. Entonces, es importantísimo que toda esta operación esté totalmente documentada, los comprobantes estén a nombre de nosotros o a nombre de quien está efectuando el gasto por cuenta de tercero, contengamos todos nuestros contratos para poder demostrar el por qué hicimos los gastos por cuenta de terceros. Entonces, es importante, vean la importancia de que si no contamos, valga la redundancia, con personal, con activo fijo, eh, y con a lo mejor una estructura que para la autoridad no sea viable, pero si toda nuestra contabilidad, toda nuestra operación podemos demostrar que efectivamente es real, pues no tendríamos mayor problemática para desvirtuar cualquier efecto discrecional que nos quisiera imponer la autoridad, ¿no? Es importantísimo. Por ahí, y haciendo un paréntesis, la semana pasada les pedimos una disculpa, ¿no? Por efectos de salud no pudimos dar el curso de operaciones contables más comunes dentro de la empresa, que lo vamos a dar el día 25 de julio y donde vamos a ver también todos estos aspectos meramente contables, cómo manejarlos, qué necesitamos para soportarlos, cómo van en nuestra contabilidad, qué efecto tiene que mostrar nuestra balanza, para efecto de también tener correctamente aplicados estos rubros, ¿no? Retomando el tema, las cuentas detalladas en compras de importación.
Tenemos el caso que hay contribuyentes que se dedican a la importación de productos y muchas veces no necesitan de personal, no necesitan de activo fijo porque todo lo hace la gente aduanal prácticamente, únicamente el dueño o la persona socia del dueño, por lo regular es el que maneja, cierra la compra, maneja la importación, paga y todo lo demás se encarga la gente aduanal. En este supuesto, por ejemplo, no contamos con los tres elementos principales para que los parámetros del riesgo del SAT nos excluyan de ser un operador simulado. Entonces, pero si nosotros llevamos un concentrado analítico y detallado de nuestra contabilidad y obviamente soportado con nuestros expedientes de comercio exterior en compras de importación, pues obviamente para nosotros va a ser muy fácil desvirtuar a la autoridad que no estamos realizando operaciones simuladas, máxime que tenemos una operación de comercio exterior que ella analizó físicamente dentro de sus aduanas, ¿no? Sin embargo, puede caber el caso que reitero, por no tener los elementos esenciales que marca el artículo 69 a discreción de la autoridad, pudiéramos tener o ser objetos de una presunción de actividades simuladas, ¿no? Y por último, obviamente, la aplicación y pago de impuestos en temas contables en cuanto a retenciones, impuestos a favor, ICR, pago provisional, todo eso tenerlo al día y bien depurado para efecto que ante una situación de demostración podamos aclarar cualquier tipo de tema, ¿no? Pues realmente, como lo hemos estado viviendo durante los últimos 4 años o 5 años a partir de que se publicó el artículo 69, ha sido todo un tema de estarnos cuidando de operaciones que pudieran parecer simuladas, ¿no? De ahí a que nuevamente las recomendaciones, siempre que hay estar atentos de los listados de que publica el SAT, ya sea de los presuntivos o definitivos. Hay que estar pendientes de las opiniones de cumplimiento de principalmente de nuestros proveedores. Muchas veces los clientes son los que no las piden a nosotros, pero nuestros proveedores hay que estar atentos de sus opiniones de cumplimiento, máxime si son nuestras operaciones relevantes, ¿no? Y sin excluir a los proveedores pequeños. Sin embargo, pues no es lo mismo el detrimento financiero de una operación relevante dentro de la operación del negocio o empresa que a lo mejor un... Ok, estas listas las pueden bajar de la página del SAT. Dentro de otros servicios se enlista una serie de servicios que puede darte el SAT y hasta casi llegando al final de esa lista está contribuyentes no cumplidos, contribuyentes con presunción de operaciones simuladas, contribuyentes con operaciones simuladas ya definitivas. Ahí puedes encontrar ese listado. Tengo entendido que, bueno, algunos sistemas administrativos, como el caso de Compact, también va a sacar una herramienta donde va a permitir informarle al contribuyente que algún CFDI que esté manejando está dentro de esos listados. Y también hay otras aplicaciones comerciales o hay otras aplicaciones informáticas que te permiten también verificar de manera automática que ese listado o que el RFC que estás manejando no se encuentra dentro de esos listados, ¿no? Entonces, hay que estar siempre atentos de eso. ¿Por qué? Porque reitero, y como lo dije al inicio de la charla, esto va enfocado a nosotros los contribuyentes que por las características de nuestra operación posiblemente pudiéramos tener fallas o detalles que la autoridad, donde la autoridad pueda derivarnos en una presunción de operaciones simuladas. Me ha pasado, lo hemos vivido, desde que el contribuyente no está localizado y empieza con la cancelación de sellos y posteriormente no se le da el seguimiento correcto y posteriormente la autoridad lo sube a supuestos presuntivos. Entonces, fíjense la cadenita de información que tenemos que estar vigilando para efecto de tener una bibliografía de control interno. Somos transportistas.
Hay como tal, una bibliografía específicamente de control interno para transportistas, no, pero te puede ayudar, dependiendo qué tipo de transportistas, si son de servicio público federal, te puede ayudar mucho. Ay, se me fue el nombre. Ay, no me acuerdo si se me fue el nombre de la ley. Si es la ley del servicio público federal, no, esa es otra ley. Eh, la ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, te mando con mucho gusto la ley, donde se encuentra todo lo que un transportista a nivel público federal debe contener, desde la carta aporte, desde las fianzas que debe cubrir, los seguros, la manera en que debe emitir, cómo deben estar sus transportes. Eso te puede ayudar mucho de control interno, porque en la medida que te apegues a la ley, pues obviamente creas un manualito de que ya comúnmente con tus transportes vas a estar pasando la lista, ¿no? Y eso te puede ayudar mucho a crear un control interno en esos aspectos. Obviamente depende mucho también de la mercancía que tú transportes. Si eres general, pues bueno, dependiendo la mercancía tendrías que hacer un control interno. Pero te pongo un ejemplo hipotético. Los transportes que se dedican al servicio de manejo de mercancías peligrosas, obviamente tienen que estar bajo regulación de la Secretaría se me fue el nombre, donde reportamos los riesgos químicos. En esa secretaría también emite su manual de operación, ¿no? Entonces, eso. eh, a ver, ¿me pueden confirmar si ya se escucha el audio? ¿Ya? ¿Ya se escucha? Perfecto, muchas gracias. Disculpen los inconvenientes. Ahora sí el servicio ha estado bastante deprimente, perdón. Entonces les comentaba, obviamente todo esto lo hace la autoridad con fines fiscalizadores. Todo esto es con fines de mejorar y lograr una mayor recaudación. Si es bien cierto que nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de aportar una parte de nuestros ingresos para el mantenimiento del gasto público, también es importante hacerlo en medida de nuestras posibilidades, en medida de nuestra proporcionalidad de ingresos. Entonces, es importante que para no dar pie a la autoridad, y reitero, como yo les dije, vamos a oír mucho la demostración y la discrecionalidad, las palabras, para que la autoridad no presuma, no diga, él es un operador simulado. Debemos contar con todos estos elementos que nos ayuden a demostrar, reitero, la veracidad de nuestros servicios y o venta de productos, siempre y cuando no contemos con las características esenciales que muestra el artículo 69b. Empleados, activo fijo, estructura de negocio. Sin embargo, les reitero, el hecho a veces de también estar no localizados puede ser un factor discrecional para la autoridad para efectos de subirnos en los listados. Podemos contar con activo fijo, con empleados. Si obviamente la autoridad no sabe dónde estamos, no estamos localizados, pues no puede verificar nuestras oficinas. Entonces, todo eso va de la mano en que se vuelve en un filtro de información que debemos controlar y mantener al día para efecto de ser meramente preventivos. Reitero, creo que ahora debemos trabajar mucho en la prevención. Ya estando en un listado de emisores presuntivos, es complicado, créanme que se vuelve complicado demostrarle a la autoridad
muchas cosas, porque ya la autoridad en ese momento, eh, eh, voy a poner un ejemplo tonto, no es como cuando alguien le fue infiel, ya aunque demuestres que sí quieres a la persona, ya hiciste la infidelidad, ¿no? Entonces, si la autoridad llega a tener manera de decir, este es un vendedor de facturas o lo presume, ahí podemos tener conflictos. Máxime que nuestra operación puede ser real, puede ser verídica, pero hay que tener ya más información alterna que nos ayude a demostrar que eso fue real, ¿no? Entonces, amigos, pues bueno, esta charla de brevario de operaciones simuladas, si bien se vuelve un tema amplio en la particularidad, ya cuando tienes que defender a un contribuyente que está en estos supuestos, cuando no se encuentra uno en esos supuestos, ¿qué hay que cuidar? Evitar comprar facturas, si me permiten la expresión, evitar caer en esos supuestos, preferiblemente mejor hacer un análisis detallado de su operación y tratar de hacer una estrategia legal, una planificación fiscal legal dentro de los marcos de ley que les permita tener, eficientar sus pagos de impuesto, todo esto dentro del marco legal, eh, evitar estar haciendo transacciones simples, eh, que no nos permitan tener un buen soporte documental, estar atentos, evitar estar haciendo pagos sin tener el comprobante fiscal, tener controles administrativos un poquito más rigurosos. Reitero, no importa el tamaño del negocio, o sea, un control interno puede ser lo más sencillito como una autorización del dueño, como un correo con un formatito para el dueño, como ya todo un sistema de flujo de información en proceso para una empresa muy grande, ¿no? Pero todo mundo lo podemos implementar y eso nos va a ayudar también a detectar fallas y debilidades dentro de nuestra operación, no tanto dentro del tema fiscal. Recordemos que también eso nos puede ayudar a prevenir fraudes, malos entendidos con clientes, políticas erróneas. Entonces, toda esta herramienta preventiva nos puede dar mucho más beneficios que de lo que nos podría costar, ya sea administrativamente o económicamente implementarla, ¿no? No lo dejen en saco roto, la verdad estamos entrando en una posición económica bastante oído otra vez. ¿Ya se escucha? Perdón. Disculpen, por favor, nuevamente, disculpen, se lo vamos a enviar el material e inclusive vamos a hablar un poquito rápidamente el próximo jueves antes de entrar a los temas contables para darle vínculo. Nuevamente vamos a hacer un resumen de de este tema. Disculpen por los inconvenientes del aspecto técnico. Este, creo que se sigue nuevamente sin escuchar. ¿Me pueden confirmar si hay audio, por favor? Bueno, disculpen, ha estado muy intermitente el servicio esta vez de internet, nunca nos había pasado, ahorita lo vamos a reportar. Esperemos que el próximo jueves ya no te, ya estar corregido este problema. Les pedimos una disculpa de antemano. El próximo jueves vamos a hablar de estos temas contables que nos pueden ayudar también a corregir algunos aspectos internos de nuestra operación. Y hablaremos nuevamente un resumen más rápido de todo este tema del 69 para darle vínculo a todos los temas contables.
Hola, hola, perdón por todos los inconvenientes. No sé si ya me escuchen. Reitero, ya para, creo que ha sido un mal tema técnico. Les agradecemos mucho su tiempo. Les vamos a enviar la presentación. El próximo jueves haremos un resumen muy pequeño. Buenas tardes. Les agradecemos su asistencia. Una disculpa por los problemas presentados. Se verá en la siguiente sesión. Agradecemos su asistencia y pues que tengan excelente día.